Hola, bueno, estábamos con el método de características. Estudiamos el problema directo, ¿ok? Vimos que del problema directo se seguía que si existe solución, debe poderse ver, o debería poderse ver con condiciones adecuadas que todavía no terminamos de derivar, como unión de un montón de curvas y cada una de ellas solución de un sistema, que era el sistema característico. ¿Sí? Pero empezamos a rascarle a esto. Y dijimos, híjole, necesitamos que A, B y C sean Lipschitz de entrada para que existan las soluciones de este sistema de ecuaciones ordinarias. Necesitamos, lo cual todavía quedó pendiente, necesitamos no nada más pedir que la parametrización de la superficie, el mapeo barra, acuérdense X barra, Y barra, U barra, sea C1. Necesitamos que sea C1 en el sentido que es C1 en cada componente. Pero ya sabemos, por un ejemplo que vimos, que eso no es suficiente para recuperar, para asegurar que la superficie viene de una función, ¿no? Es suave, ¿va? Es decir, que pueden resolver para las variables X y Y, que pueden invertir de eta xi a variable XY. ¿Sí? Vimos que no es suficiente, vimos un ejemplo, dijimos, ¿cómo le vamos a asegurar además? O sea, no es suficiente que el mapeo sea C1 para asegurar que esa superficie viene de una función cartesiana, de una función en variable cartesiana. Ok. Para asegurar que si esa superficie era en efecto la gráfica de una función, para asegurar eso, dijimos, necesitamos asegurar que la superficie, que la parametrización tiene espacio tangente, plano tangente en cada punto, y calculamos el producto cruz del mapeo Z. Vimos que a fin de cuentas todo se reducía a una condición que yo le puse doble asterisco. Entonces, doble asterisco era que el determinante de AB y X gorro prima, xi Y gorro prima, xi sea distinto de 0 para todo xi en R. Y vimos que por continuidad doble asterisco implicaba que z xi cruz z eta fuera distinto de 0, ¿no? Bien, ¿cuál es el significado geométrico? En esto nos quedamos. Fíjense, la condición doble asterisco, esta condición significa que la curva de datos iniciales no es una curva, ojo, en sí proyección, una curva característica. ¿A poco no? Porque fíjense, ¿qué quiere decir esto? AB es la tangente de la curva que forma parte de la superficie, ¿sí? Entonces es la tangente de la característica. Y por otro lado, X gorro y Y gorro son la parametrización de la superficie de la curva inicial. Entonces, un determinante es distinto de 0 si solo si estos vectores son linealmente independientes. ¿Eso qué me está diciendo? Que entonces sus vectores tangentes, los vectores tangentes a la curva inicial y a la curva característica son transversales. ¿A poco no? Me está diciendo, no pueden ser paralelos. Es decir, no pueden ser la curva inicial no la puedes dar característica.
Si tú provees una curva característica, no sabes, no puedes asegurar que esto sea distinto de cero, no necesariamente. No lo sabes. O sea, si nosotros aseguramos que esto es distinto de cero, entonces ya está. Si esto fuera cero, como vamos a ver, pasa una cantidad de fenómenos enorme. Puede haber infinidad de soluciones. Puede no haber ni una solución. ¿Cómo ven? Infinidad de soluciones o ni una. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la condición geométrica? Fíjense nada más, Nosotros queremos asegurar que esto es distinto de cero para recuperar, para asegurar que mi superficie es en efecto la gráfica de una función en variables x, y. Sí, para eso lo quisimos, para asegurar que la superficie tiene espacio tangente en cada punto. ¿Sale? Pero resulta, o va a resultar, porque lo vamos a ver, resulta que si esta condición se viola, o sea, no es nada más una condición que nosotros buscamos para que nos salgan las cuentas, no es nada más eso. Resulta que esta condición es esencial. Sin esta condición, o se encuentran con una infinidad de soluciones, o ni una. Dices, carajo. Entonces esta condición se llama condición de transversalidad. ¿Sale? Esto es la condición de transversalidad. ¿Ok? Y como veremos más adelante, no nada más es una condición para que nos salgan las cuentas, es una condición geométrica para asegurar la existencia y la unicidad de soluciones. ¿Va? Entonces, por último, antes de concluir, la conclusión del problema directo. Todo esto vino del problema directo. La conclusión del problema directo es que cualquier solución U igual a un XY del problema 1, 2, que ahí tienen en sus notas, respeten la numeración por favor, satisface el sistema característico. Y esta observación es muy importante. Vamos a regresar a ella más adelante. ¿Sí? Bien. ¿Qué sigue, señores? Bueno, todavía queda todavía la incógnita, que ya les dije que es la que vamos a resolver a continuación. Queda la incógnita. ¿Cómo aseguras que el mapeo Z de xy es C1? Otra vez, Picard-Lindelof me asegura que es diferenciable en eta, pero ya sabemos, ni siquiera, ya conocen estos ejemplos de que una función continua por componentes no necesariamente es continua. Okay. Entonces eso no me dice nada, que Picard-Lindelof me diga S1 en eta, ni siquiera me asegura nada de que, ni siquiera me dice que sea C1 en las dos variables, no tiene nada que ver prácticamente. ¿Okay? ¿Cómo le hacemos? Necesitamos usar los teoremas de dependencia continua de soluciones, de ordinarias 1, que me dice que la solución, el mapeo, depende continuamente de los datos iniciales, y depende suavemente de los datos iniciales. Por eso es que vamos a poder asegurar que los mapeos son C1, el mapeo Z es C1, ¿sale? Es decir, el mapeo que manda E taxi a Z de taxi, vamos a asegurar que es C1. Eso es lo que me dice el teorema de suavidad respecto a datos iniciales. Luis, como ya les dije, les va a probar el de continuidad de datos iniciales, que sí debieron de haber visto en ordinarias 1, ese sí, siempre va acompañadito de Picard-Lindelof. Después de Picard, ¡pum! Después de iteras de Picard se los meten, ¿no? Yo les voy a probar, porque sé que este sí no lo vieron, y muchos puros de ordinarias 2 no lo ven, les voy a probar la dependencia suave respecto a datos iniciales. ¿Ok? Entonces,
tenemos que parar esto un momento para que yo pueda probar ese resultado. Se van a sacar de onda porque es un cambio un poco drástico, pero como les dije, vamos a probar todo. La existencia y unicidad local va a quedar probada sin ningún tipo de duda, sin ningún hueco. ¿Sale? Entonces, para eso vamos a tener que abordar un par de resultados de ecuaciones ordinarias y un par de análisis. Pero hasta eso es rápido. No debería tardarme más de 3 lecciones en terminar esto. Entonces, guarden esta idea, trabájenla, todavía estamos a tiempo de... Háganme preguntas, no me han hecho realmente preguntas del método. Y vamos a seguir, para concluir esto, vamos a seguir a probar la dependencia suave respecto a datos iniciales. ¿Sí? Entonces, con esa motivación, ahí les va la definición 2. Ese es mi objetivo, y por eso viene la definición 2. Todo tiene un porqué, ¿ok? Aunque se vea raro, todo tiene un porqué. Sea X un espacio métrico. ¿Va? Un punto fijo de x0 en x mayúscula de una transformación, una función t que va de x en x, se dice atrayente si para cada x en x mayúscula tenemos que Tn de x converge a x0 cuando n tiende a infinito. ¿Vale? Entonces, todavía no termina la definición. Ok. Ya deben saber que es un espacio métrico. ¿Sí? Si no, léanlo. Un punto fijo, acuérdense que es un punto que tiene esta propiedad, ¿no? Queda fijo, es invariante bajo la transformación. ¿Vale? Se dice atrayente si para cada x tenemos esta propiedad. Como les decía, ustedes en Ordinarias 1 debieron de haber visto el teorema de Picard. El teorema de Picard es consecuencia del teorema de punto fijo de Banach. Bueno, el teorema de punto fijo de Banach es un teoremón, así decía un amigo. Es un teorema muy importante de puntos fijos. Yo diría que es el más fuerte. Hay un montón de teoremas de punto fijo. Brouwer, Schauder, Leray-Schauder, Schaefer, Tikhonov, hay una cantidad enorme. Pero de entre todos, el de Banach yo diría que es el más fuerte en cuanto a conclusión. Porque habla de un punto fijo atrayente. Si no se acuerdan, revísenlo. Pero les dice que tiene exactamente esta propiedad. Es un punto fijo atrayente. ¿Sí? No es necesario que se lo imaginen. El ejemplo que ustedes deben conocer de puntos fijos atrayentes son las soluciones de ecuaciones ordinarias. Porque son puntos fijos, ¿ok?, de un operador integral, que es lo que ven en el teorema de Picard, y como se usa el teorema de punto fijo de Banach para probar la existencia de este punto fijo, pues son puntos fijos atrayentes. ¿Okay? Eso se los digo nada más por si quieren un ejemplo de un punto fijo atrayente. Sí, cualquier solución a una ecuación diferencial ordinaria con campo de Lipschitz, eso es un punto fijo atrayente. En el espacio Banach que uno construye en Picard Lindelof, claro. Bueno. Segundo punto de la definición. Dados dos espacios
métricos X y Y, consideramos una transformación S que va de X cruz Y, el producto cartesiano en X cruz Y, de la forma S depende de dos variables, obviamente, y está definida como la transformación T de X y A de XY. A esto le vamos a poner 4, donde T es un mapeo que va de X en X, ¿ok? Y A es un mapeo que va de X cruz Y en Y. ¿Sale? Bien. Entonces, cada conjunto X cruz Y, es decir, se fijan en el conjunto de un solo elemento X, hacen su producto cartesiano con Y, se llama fibra de X cruz Y, ¿sí? Ahora, obsérvese, una pequeña observación, obsérvese que la imagen de la fibra, ¿ok? X cruz Y, ¿ok? Bajo la transformación S, está contenida aquí todavía me cabe, está contenida en la fibra T de X, ¿no? Muy bien. Una pequeña observación nada más. Ahora, creo que no hay mucho que explicar acá, ¿no? O sea, vamos a considerar ese un mapeo de esta manera, ya verán por qué. Y, pues creo que tiene sentido mucho esto, ¿no? ¿Por qué le llamas fibra? Pues es que parece que esto está hecho como de un montón de estas cosas unidas, ¿no? ¿Okay? Está hecho de esa manera, por eso le decimos fibra. Tercer punto, la transformación S en 4 que acabamos de definir se llama contracción fibrosa si existe lambda entre 0 y 1, tal que la distancia en el espacio Y, acuérdense, Y, espacio X y Y son espacios métricos, entonces cuando escriba esto es la métrica en Y, la distancia en la métrica en Y entre A, X, y A, X, Y barra, algún otro elemento, esto es menor o igual que lambda por la distancia en Y entre Y y Y barra. A esto le ponen 5 y esto debe ocurrir para todo X en X mayúscula y Y barra en Y. Entonces, ¿por qué le dicen contracción fibrosa en sí? Porque en sí lo único, o sea, ¿por qué la palabra fibroso? La palabra contracción ya saben por qué, ¿no?
Otra vez, este concepto de contracción ya lo vieron en ordinarias 1. Pues el lambda es un valor entre 0 y 1 que está contrayendo esta... que está impidiendo la expansión de esta métrica, ¿no? Está contraída, ¿sale? Es una fracción de la otra, es a lo más una fracción de la otra, ¿sale? Pero vean que como no está involucrada la x, ¿ok? Porque debe ser para todo x y para todo y, ¿ok? O sea, el lado derecho es independiente de x, no importa quién sea la x, ¿sale? Entonces en sí nada más está actuando como contracción, digamos. Lo importante es en la variable y, ¿va? ¿Sale? Entonces como que está contrayendo todas las fibras para todo x. Empiezan a variar x y contrae todas las fibras, ¿sale? Ok. Debe ocurrir esto entonces. ¿Alguna otra observación de aquí? Creo que de observaciones es todo, ¿va? Entonces, S, mucho ojo, la transformación S es contracción fibrosa. Fíjense que, o sea, en sí la contracción está actuando en la segunda componente. Aquí no está actuando, ¿sale? Por eso les digo, o sea, es como que esto está de alguna manera fijo, pero es válido para todo x. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos que probar el siguiente lema. Lema 1. Lema 1. Para una contracción fibrosa continua S, si x0 está en x mayúscula y esto es un punto fijo atrayente de t y y0 en y es un punto fijo del mapeo que manda y a A de x0, coma y, ¿ok? Entonces resulta que x0, y0 es un punto fijo atrayente de S. Muy técnico el resultado, sí, pero es necesario para probar la dependencia suave de datos inicial, ¿sí? Que nos va a asegurar que nuestra superficie está bien parametrizada. Bueno, déjenme ver la hora. Vamos a empezar al menos la demostración. ¿Ok? Bien. Demostración. Bueno, pues como ya les había dicho, sean de x y de y las métricas en x y y respectivamente. ¿Sale? Vamos a definir una distancia en el producto cartesiano. Definimos
definimos la métrica de en X cruz Y por la distancia entre dos parejas va a ser la suma de las distancias. Esto es usual, ¿no? En el producto cartesiano de espacios métricos es usual definirlo así, ¿no? De X más de Y en Y, Y barra. ¿Sale? ¿Ok? Les pido, es un ejercicio muy simple, les pido que muestren que esto es efectivamente una métrica en el producto cartesiano. Es un ejercicio muy simple. Fíjense, por la desigualdad del triángulo, tenemos que la distancia entre Sn de XY y el punto X0 y Y0. ¿Por qué me fijo en esto? Porque yo quiero probar que X0 y Y0 es un punto fijo atrayente de ese. Entonces hay que probar que para cualquier XY, Sn de XY converge a esto. Quiero probar que esta distancia es 0, ¿no? ¿Ok? Entonces esto es menor o igual, por desigualdad del triángulo, aquí lo escribo, que la distancia de Sn XY a Sn de X, Y0 más la distancia de Sn de X, Y0 a X0, Y0. No use más que desigualdad del triángulo. ¿Sí? Entonces fíjense, a este primer sumando pónganle 1 y a este segundo pónganle 2. Si yo quiero probar que esto es 0, lo que necesito hacer es probar que cada uno de estos es 0. ¿Sí? ¿Va? Entonces, esto va a ser 6, toda esta desigualdad del triángulo. Y entonces, lo que necesitamos hacer para concluir el teorema es mostrar que 6 converge a 0 si n tiende a infinito. ¿Sale? Bien. Bien, entonces, el camino es largo, ¿eh? Para probar eso hay que hacer varias cosas. Dado un X, en X mayúscula, definimos la transformación a X, que va de Y en Y, por a X de Y igual a AXY, ¿sí? O sea, la diferencia es que estoy fijando la X, ¿no? ¿Va? Bien, claramente con esta notación, con esta nueva definición, podemos escribir que S de XY es T de X, A X en Y, ¿no? Bien, fíjense que para cada N en los naturales tenemos que Sn, acuérdense que S a la n es la iteración de n, ¿no? Es decir, S compuesto con S, n veces. ¿Okay? Esto se va a escribir así, miren, Tn de X con algo que vamos a ponerle a X, n en Y. Esto, ¿cómo vamos a ponerle? 7. ¿Sale? Donde estoy definiendo a xn como a en tn menos 1 de x, o sea, esta definición, pero en lugar de x, tn menos 1 de x. Evaluado compuesto
así nos vamos, compuesto con A en TX, compuesto con AX, ¿sí? Entonces, simplemente hay que hacer la evaluación de esto varias veces para darse cuenta que esto es lo que me queda en la segunda componente. Vamos a hacer un par, ¿va? En efecto, fíjense que S cuadrada de XY, pues es por definición S, ¿va? De S de XY, pero esto es el par, esto es S de T de X con AXY, ¿sí o no? ¿Ok? Pero, ¿quién es esto? S de este par, aquí está la forma en que actúa, esto es igual a, fíjense, esta primer componente la manda a T de T de X, entonces esto es T cuadrada de X. Y luego, la segunda componente se va a, ¿ok? De la primera componente, T de X, evaluado en A de X de Y. ¿Ya vieron? Entonces vean que ya nos salió la primera, AX, A de T de X. ¿Sale? Y así nos seguimos, ¿no? S3 de XY, háganlo con calma. Pues esto va a ser S de T cuadrada X con A T de X de AX Y, ¿va? Pero pues esto según la regla es cúbica de X con A de T cuadrada X de A de TX de AX de Y. Me falta 1, 2, 3. ¿Sale? Y así se siguen, ¿va? Entonces es pura, realmente es pura notación. Ajá. Esto es todo esto, esta colota que va quedando. ¿Sale? Bien. Pero eso